Buenos días, amigos, hermanos. Mi nombre es Marilu Pestana y la prédica de hoy se llama Contentamiento vence tristeza. Acompáñenme a la palabra, al libro de Éxodo, versículo 1, capítulo del 8 al 16. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Este pueblo era esclavo en la tierra de Egipto. Trabajaban sin descanso. Hacían adobes de barro, construían monumentos, llevaban cargas pesadas como mulas. Eran tratados como seres inferiores sin ningún derecho. Cuando Faraón vio que los hebreos crecían en número, aprobó una ley para matar a todos los bebés varones recién nacidos. Eran muchos y ya no eran bienvenidos en este mundo. Ellos no podían protestar, no podían quejarse. No tenían derecho ni aún de preservar la vida de sus propios hijos. El clamor del pueblo de Israel subió al trono del Señor. Y el Señor libró una gran batalla espiritual contra Egipto. No hubieron guerras, ni un solo hebreo fue muerto. Y aún cuando el pueblo salió lleno de riquezas que los mismos egipcios les daban a los hebreos para que se vayan. Al principio el pueblo de Dios estaba agradecido, gozoso por esta libertad que le había dado el Señor. Pero para llegar a la tierra que Dios les había prometido, les iba a entregar, ellos debían de pasar primero por un camino, deberían pasar por un camino difícil. Y este era el desierto. El desierto no es un paseo en el parque. Hace frío en las noches, hace un calor insoportable de día. No hay alimento y escasea el agua. El Señor los protegía de día con una columna de nube para que pueda hacer sombra de este sol del desierto terrible. Y de noche los protegía con una columna de fuego para darles calor e iluminar si era necesario. Pero el pueblo era grande, era numeroso y escaseaba el alimento. Y la queja, la murmuración contra Dios y contra Moisés, su líder, no se hizo esperar. Acompáñenme a Éxodo capítulo 16, versículos del 2 al 4. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En el versículo 4, Jehová escucha la queja del pueblo.
Leamos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pan del cielo. Veamos a qué se refería el Señor con pan del cielo. Acompáñenme a Números, capítulo 11, versículos 7 y 10. A este pan del cielo el Señor le llamaba maná. En el versículo 7 dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dios es bueno siempre. Como un padre amoroso, pasa por alto las quejas, pasa por alto los llantos y el anhelo de volver a la esclavitud, y con paciencia alimenta a sus hijos. Y no alimenta a sus hijos con cualquier comida. Con un milagro sobrenatural, Él hace que caiga este maná del cielo, un alimento perfecto, que probablemente tendría todas las vitaminas y los nutrientes, eso no me cabe la menor duda, y que cubría obviamente todas las necesidades del pueblo. Y este pueblo no tendría hambre jamás hasta llegar a la tierra prometida. Ahora imagínate tú, joven, que siempre tienes hambre porque estás en desarrollo, que estás en un lugar así, árido, desértico, donde no hay nada que comer por días. Si alguien te trae algo de comer, aunque sea un pedacito de queso o una manzana, un pan, lo que sea, y tú lo comes, ese pedazo de queso saladito te va a parecer el manjar más delicioso que jamás hayas probado. O esa manzana, la más crujiente y la más jugosa que jamás hayas probado. Pero Dios nos tiene acostumbrados a un mundo lleno de riquezas, lleno de colores, lleno de sabores, lleno de texturas, de temperaturas. Solo mirar las estaciones del año, cómo va cambiando esta pintura de colores diferentes a través del tiempo. Solo mirar los animales, los colores espectaculares, las formas, las flores con las fragancias diferentes, la comida. Y en Perú estamos más bendecidos y más engreídos que cualquiera. Y tú, joven, tal vez puedas ahorita pensar en ese ají de gallina maravilloso que te cocina tu mamá, o ese arroz con pato. Tenemos una comida envidiable, ceviches, tiraditos, carapulcra, postres espectaculares, el turrón de Doña Pepa, el suspiro a la limeña. La lista es interminable. Por algo hemos sido elegidos uno de los países con la comida más rica. El amor de Dios es creativo, Él es un genio artístico, un creador perfecto. Pero ahora volvamos a esa imagen de ese lugar desértico, donde alguien te alcanza un pedazo de queso, ese pedazo de queso que sacia tu hambre, que es cremoso, saladito, delicioso. Pero luego ese mismo queso lo comes en la mañana, en la tarde y en la noche. Y no lo comes solo ese día, sino toda la semana, todo el mes, todo el año. Ya no lo sentiríamos tan delicioso. Ya no lo sentiríamos tan cremoso, lo sentiríamos más grasoso. Ya el sabor no nos gustaría, más bien nos hartaría. Y empezaríamos a extrañar prontamente esos ricos platos a los que estamos acostumbrados. Si me acompañan a Números, capítulo 11,
versículos del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Nada sino este maná. Se puede sentir, se puede oír el menosprecio en esta frase. Y sí es verdad, habían comido maná por mucho tiempo. Y sí es verdad que estaban agotados del mismo sabor. Pero habían olvidado algo. Habían olvidado que este maná era un milagro. Era un milagro que caía del cielo, de parte de Dios. Habían olvidado que sin este maná ellos morían de hambre en el desierto. Habían olvidado también que ese Egipto que ahora extrañaban mataba a sus hijos. Los había esclavizado, los había empobrecido por cientos de años. Habían olvidado los azotes en su espalda, las cargas pesadas, el maltrato. Habían olvidado las grandes victorias de Dios. Y solo pensaban lo hartos que estaban de su situación actual. Situación que no sería para siempre, situación que ellos sabían que iba a terminar, situación que tendría un final hermoso. Y esa situación nos lleva hoy a nuestra situación actual. Estamos hace más de 80 días en cuarentena. Al principio vimos la noticia de este virus horrible, de este enemigo silencioso, con miedo. Se propagó en pocos meses en toda la tierra. Nuestra vida cambió de la noche a la mañana. El reporte nos golpeó a todos. Y el temor y la preocupación por nuestra familia y por nosotros mismos, por nuestra salud, nos llevó a obedecer las medidas que nos eran impuestas. No sé a ustedes, pero a mí me llegaban cientos de mensajes por WhatsApp con personas dispuestas a hacer cambios temporales en sus vidas, cambios de esperanza. Por 15 días voy a cocinarle a mis hijos, voy a comer con ellos sentados en la mesa porque nunca podemos, voy a ayudarlos en sus tareas, voy a hacer mi teletrabajo tranquilo mientras que mi familia está feliz, unida. Por 15 días, luego por 30, 45 y aún continuamos. Al principio era interesante pensar y hasta divertido faltar un par de días al colegio, a la universidad, hacer teletrabajo. Pero nunca imaginamos que esa cuarentena se extendería al punto que los niños no pueden regresar, ni los jóvenes, a sus centros de estudios hasta fines de año. No nos imaginábamos que tantas personas se quedarían sin trabajo. Y entraríamos en una etapa de incertidumbre, un panorama que ya no era tan bonito como al principio. El desánimo ha empezado a tocar a la puerta de nuestro corazón, pero también la queja y la murmuración. Los mensajes de WhatsApp en las redes ahora cambian de tono. En son de broma, los padres dicen que ya no toleran a sus hijos. Los hijos ya no toleran a sus padres, no toleran el encierro, no toleran la soledad, no toleran a los gobiernos ni las decisiones que están tomando. Y al margen de estos gobiernos,
al margen si optaron por la cuarentena, o optaron por el distanciamiento social, o optaron por la libertad total, al margen si están, qué gobierno está en lo correcto y qué gobierno está errado. Porque la verdad es que ninguno en esta tierra sabía qué era lo que iba a pasar. Ya no nos preguntemos por qué estamos aquí. Yo creo que todos los creyentes y muchos de los no creyentes sabemos por qué estamos en esta situación. El clamor por el pecado de este mundo ha subido al trono de Dios. Pero en medio de esto tenemos que preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué estamos en este desierto? ¿Qué quiere hacer Dios en tu corazón, jovencito, en este tiempo de soledad? Él no quiere alejarte de tus amigos y dejarte encerrado porque quiere torturarte. Él quiere que meditemos en nuestros caminos, que busquemos un nuevo rumbo. Quiere limpiarnos de la contaminación que hay en nuestro corazón. Porque ha sido famoso en este tiempo. Los ríos, los mares, el aire llenos de polución no eran los únicos que estaban contaminados. Nosotros también. Y estas fotos de cielos puros y mares cristalinos debe reflejarse también en nuestra vida. Purifiquemos nuestra mente, purifiquemos nuestro corazón con la sangre de Cristo. No sabemos cuándo va a cambiar esta terrible situación. Hay algunos optimistas que dicen que dentro de poco, que ya muchos países llegaron a la curva, que ya bajaron, que va a pasar lo mismo con nosotros. Hay otros que dicen lo contrario, que este virus va a mutar, que va a durar muchos años. No sabemos quién tiene la razón, solo Dios sabe lo que va a pasar. Pero lo que sí debe cambiar, a pesar de que la situación no cambie, es nuestra actitud, es nuestra visión, es dejar la queja, la murmuración y tener algo que se llama contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es estar en paz y con gozo, sin importar cuál es nuestra situación. Aún en los tiempos difíciles, aún en la soledad, aún en el encierro, debemos de saber que es la voluntad de Dios que pasemos por ciertas pruebas. Y eso es lo que estamos pasando, una prueba. El contentamiento vence a la queja. El contentamiento conquista la tristeza. El contentamiento derrota la depresión. Y así como tenemos este ejemplo del pueblo de Dios, lleno de queja, lleno de tristeza, lleno de depresión, llenos de anhelos pasados, tenemos un ejemplo hermoso de un heraldo del contentamiento. Y él es el apóstol Pablo. Pablo, antes de su conversión a Jesucristo, era un hombre muy influyente y acomodado. Pero luego, al aceptar al Señor como su Salvador, sufrió persecución, necesidad, hambre, cárcel y hasta martirio físico. Todo por predicar un evangelio que en esa época no era permitido. Pero sin importar este cambio abismal que él tuvo en su vida natural, Pablo aprendió a estar satisfecho y en paz con su vida, porque sabía que había un fin mucho más glorioso. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 13. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la gran diferencia entre Pablo y el pueblo de Israel en el desierto. La actitud, la visión ante las adversidades. Con todo esto no quiere decir que no debemos pedirle al Señor que nos ayude en situaciones difíciles. Pablo le pedía, dice la palabra que Pablo tenía un dolor muy fuerte en su cuerpo y le pedía que lo libere de ese dolor. Le pedía que lo libere de la cárcel para poder ir a ver a los hermanos, para poder seguir predicando el Evangelio. Él oraba a su Padre Celestial, sí, pero había una diferencia, una gran diferencia entre la forma de pedir de Pablo y la forma del pueblo de Israel. Era la actitud, una actitud de contentamiento, de petición, con amor, con respeto, con agradecimiento. Y una actitud de queja, de rabia, de tristeza, de menosprecio a lo que Dios les había dado. ¿Cómo debemos de tener contentamiento? En primer lugar, debemos de ser agradecidos a Dios por todo lo que tenemos. Si alguno de ustedes que me está escuchando hoy, jovencitos, está desanimado, hoy desde tu casa, dale gracias a Dios por lo que ha hecho por ti. Dale gracias por tus padres. Dale gracias por el sustento. Dale gracias por tu cama con sábanas limpias, por tu ducha con agua caliente, por esa comida que no te falta ni un solo día de tu vida. Aún dale gracias porque estás vivo en este tiempo de muerte. Pídele sensibilidad para entender que hay muchas personas que no tienen lo que nosotros tenemos y damos por sentado y muchas veces menospreciamos. Y sobre todo le debemos de dar gracias a Jesús, el mayor ejemplo de contentamiento en esta tierra. Él dejó su reino lleno de riquezas, donde Él era Dios, lleno de gloria, para venir aquí como un hombre lleno de necesidad, a ser burlado, a ser perseguido, golpeado, a ser muerto en una cruz, solo por amor, solo por esperar ese fin que es salvarnos del pecado. Acompáñenme a Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así como damos gracias por las cosas que tenemos, también debemos dar gracias por lo que no tenemos. Da gracias por este tiempo de coronavirus, porque ahora tal vez por primera vez sepas apreciar lo que es ser libre. Si alguien en tu familia ha perdido su trabajo, da gracias, porque aprenderemos a valorar lo que tenemos, a cuidarlo y a no malgastarlo. Y acá les tengo que confesar algo. Cuando yo era adolescente y estaba en la universidad, empezando en la universidad,
Yo había estado muy acostumbrada a una vida de mucho engreimiento, de tener todo lo que pedía. Pero además de ser muy engreída, era muy... ¿Cómo explicarlo? Era muy malagradecida. Y realmente no me daba cuenta de lo que le podía costar a mi familia el darme lo que yo tenía. De lo que podía costar el teneros eso. Estaba acostumbrada a ello y no lo valoraba. No estudiaba, en el colegio no estudiaba, era muy floja. Y en mis primeros años de universidad tampoco. Y menosprecié una primera carrera que estudié, no me gustó, me salí, entré a otra universidad. Y empezando el segundo ciclo de mi nueva carrera, las cosas en el país se ponen muy duras. Mi papá pierde el negocio con el que sustentaba a mi familia. Se rompe la cadena de pago en el país. Y sufrimos muchas carencias. Sin embargo, lo que más me impactó no fueron las carencias que sufrimos, sino fue ver el sufrimiento de mi papá y mi mamá por no saber qué iba a pasar. Estar al punto de perderlo todo, de que los bancos nos quiten todo lo que teníamos, aún nuestra casa. En ese momento mi chip cambió. En ese momento mi vida cambió. De ser una mujer muy engreída a la que no le importaba absolutamente nada, ni nadie más que yo, y de saber cuánto dinero podía gastar mi papá en mis tonterías, y al verlos a los dos tan disminuidos, no solamente económicamente, sino anímicamente. El dolor y el amor que pude sentir por ellos. Aún no era creyente, pero el Señor puso ese amor por mis padres, porque recién me pude dar cuenta de todo el sacrificio que había sido para ellos criarme a mí y a mis hermanos. Y recuerdo que decidí en mi corazón honrarlos. ¿De qué manera? De la manera que solamente podía pensar, y es estudiar y ser alguien de mí misma. Solamente había una idea que rondaba mi cabeza, y era: ¿qué pasa si mañana mi papá se muere? ¿Qué va a pasar con mis hermanos y conmigo? Yo soy una inútil. ¿Qué va a pasar con mi mamá, que ha dado su vida por mi familia, por sus hijos, y no ha trabajado por apoyar a mi papá en lo que era su negocio? No voy a poder ayudar en nada el día que mi papá nos falte. Por lo que decidí quemarme las pestañas estudiando, para poder ayudar en algo, para poder, si es que mañana faltaba algo, poder ayudar a mis hermanos. Pasé de ser la más floja de la clase a obtener una beca por primeros puestos en la universidad, y a partir de ese
a partir de mis años ya de facultad, después de haber pasado estudios generales, mi papá no tuvo que pagar la universidad. Porque nunca más necesitó hacerlo porque fui becada por notas. Y no lo digo para gloriarme, porque estamos hablando de 3, 4 años adicionales a 16, 17 años de tonteo, de engreimiento, de tontería de mi vida. Y a pesar de que pasamos muchas carencias económicas, a pesar de que ya no podíamos darnos los lujos, por ese tiempo, que en ese tiempo no podíamos darnos ciertos lujos a los que habíamos estado acostumbrados, hasta que mi papá pudo volver, hasta que mi familia pudo volver a rehacerse. Yo tengo que decirles que les doy gracias infinitas a Dios por lo que no tuve en ese momento. Porque si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por esas carencias, yo nunca hubiese despertado salido de mi cascarón de ineptitud. Dale gracias si tienes carencias. El Señor te está educando. Dale gracias si no puedes salir a ver a tus amigos. Porque hoy por primera vez en mucho tiempo vas a poder pasar tiempo con tus padres. Vas a poder pasar tiempo con tus hermanos. Conversar con ellos. Darles el peso que se merecen porque ellos son más importantes que tus amigos. Vas a poder acompañarlos, vas a poder ayudarlos en los quehaceres. Vas a poder agradecerles por todo lo que hacen por ti. Un tercer punto que nos ayuda a tener contentamiento es que seamos pacientes. Es muy difícil ser paciente, demasiado. Pero es más difícil ser paciente cuando eres joven. Has vivido muy poco, la vida es muy corta todavía y no has aprendido. Puede que no veas las horas de salir corriendo de tu casa para ver a tus amigos, para ir al colegio, para ir a tu iglesia, visitar a tus abuelos, hacer deporte. No sé lo que tú haces, a qué estás acostumbrado. Pero espera, ten contentamiento. El Señor quiere darte este tiempo de quietud. La última forma de aprender a tener contentamiento es dejar de lamerte las heridas y ver la necesidad de los demás. Cuando mi corazón está triste y solo recuerdo lo difícil que es mi situación y lo mal que la paso, es como una espiral que va hacia abajo. Todo da vuelta sobre lo mismo y te hundes cada vez más. Porque estás absorbido solo por tus problemas. Cuando dejo a un lado mi situación y veo a mi alrededor lo que otras personas pueden estar pasando igual o peor que yo, y me propongo intentar tener el carácter de Cristo y ayudar, eso te va a ayudar a ti también a tener una actitud diferente, a que no seas tú el centro del universo. La vida de este pueblo en el desierto no terminó bien. No llegaron a la tierra prometida, solo sus descendientes. El Señor fue paciente, esperó. 10 veces murmuraron contra Él. 10 veces se quejaron y anhelaban volver a Egipto. La vida de Pablo
aún hoy es recordada, aún hoy es ejemplo para generaciones y generaciones por esta satisfacción que tenía de simple y llanamente ser un heraldo de Jesucristo. Acompáñame en una oración. Señor Jesús, te pedimos perdón en este día por no apreciar todo lo que haces por nosotros, Padre. Te pedimos que cambies nuestro corazón, que quites toda murmuración, toda queja. Enséñanos a tener contentamiento con nuestra vida, aún con la situación por la que estamos viviendo, sin importar lo difícil que ella sea. Padre, enséñanos a ser agradecidos por lo que nos das y por lo que no nos das, aún por lo que nos quitas, Señor. Ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos a aceptar las pruebas, a estar satisfechos. Ayúdanos a dejar de mirar nuestra propia situación, nuestra tristeza, a despojarnos de nuestro egoísmo y a mirar alrededor, a mirar a nuestro prójimo, Señor, y mostrar el carácter de Cristo, Señor Jesús. Cámbianos, Señor. Cambia tu pueblo. Que dejemos de murmurar y aprendamos a amarte con lo bueno y lo malo, Señor, porque eso nos enseña a ser mejores hijos de Dios. En tu precioso nombre hemos orado. Amén.